Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con China. Básicamente, instrucciones que nos dio el Señor. Para ver esto de estrategias y a veces cómo abordarla, ¿no? Lo primero que nos empezó a hablar el Señor hace más de 4 años, que Argentina está en la antípoda de Chile, de China. Entonces, y hay una palabra que dice que todo lo que está debajo de las plantas de nuestros pies, nosotros tenemos injerencia, autoridad, gobierno. Entonces, gran parte de China, sobre todo la zona más productiva, está bajo los pies de Argentina. La Argentina está en la antípoda, es decir, que China está debajo de la planta de nuestros pies. Y el Señor reveló 3 niveles jerárquicos de autoridad. Estuvimos trabajando ya sobre el primer nivel, se empieza a trabajar en una segunda etapa sobre el segundo y después el tercero. Este año, 5784, es un punto de inflexión en los tiempos, se abren puertas espirituales y básicamente tienen que ver con esto de China y cambiar, digamos, parte de lo que sucede, lo que va a suceder. Yo instruyó que se debe tomar primero las dos puertas. Básicamente China tiene varias salidas, que son hacia el mar, hacia otros países, la ruta de la seda, que va por tierra atravesando el desierto. Eh, China tiene una parte, la parte este es muy fértil, mientras que la parte oeste no lo es. Y esa zona es donde estaban siempre las poblaciones. Y dentro de la ruta de la seda hay una ruta de la seda marítima que, digamos, va por diferentes ciudades, entre ellas Hong Kong y la isla de Taiwán. Hong Kong se caracterizó por ser por 99 años un lugar donde estuvieron los ingleses mediante un contrato por 99 años hasta el año 1999. Y obviamente los ingleses son de origen protestante, entonces impusieron sobre China, digamos, como una entrada del cristianismo. Ya había en medio de China, en Xi'an, en varios lugares, manifestaciones del cristianismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Eh, Estas ciudades tienen un correlato, una antípoda dentro del continente americano. Una está en Jujuy en el norte y la otra está en Arica. Tengamos en cuenta que Hainan es una isla, pero la isla más al sur, digamos, de la parte más continental de China. Entonces, si bien tienen otras islas que están en difusión, ese es como principal. Y respecto a Hong Kong es una entrada donde está de un lado Hong Kong y del otro lado Macao, y, y adentro había una isla que se llamaba Isla del Opio, porque lo que hicieron los ingleses es, a través de esa isla, corromper funcionarios e introducir el opio, obviamente que como una droga, y fue algo que afectó mucho a los chinos. Si miramos esa cruz que está entre Hong Kong, Macao y Isla del Opio y Beijian-Dao, eso tiene un correlato en el norte argentino. Ahí tenemos con los 4 lugares, y en una línea amarilla se ve el contorno del límite entre Argentina y Chile, donde está Macao, y Bolivia al norte, de toda esa zona es el límite hacia el norte de Argentina. Entonces el Señor instruyó que se conformaran 3 equipos, uno a cargo de la profeta Carolina Olmedo de Concepción, que iba a ir a Arica, en el norte de Chile, y esa acción se realizó el 11 de septiembre de este año. El profeta Mario Pellegrini de Jujuy, con destino al norte, esa acción se realizó el 12 de septiembre.
Y la otra acción, que bueno, estaba a cargo mío, con destino al sur de San Luis, el 14 de septiembre. Tenía que ser antes de la fiesta de las trompetas. La primera puerta, ahí vemos la isla, un mapa de la isla, y que está al sur de China, el sur continental. Si uno mira, son de pocos kilómetros, tiene 200 kilómetros aproximadamente. ¿Qué encontramos en la isla? Encontramos una estatua. Esa estatua es una estatua budista que tiene 108 metros de altura y representa las 108 glorias de la eternidad. Por un lado tiene una cara y por el otro lado otra. Y como vemos ahí en la estatua más grande del mundo, está entre las más altas, incluso más altas que la Estatua de la Libertad o la de Rusia. También se denomina Avalokiteshvara, que significa señor que mira hacia abajo, como que mira hacia el otro mundo. Al otro lado, por debajo de la tierra, lo tenemos a Chile. Ahí vemos el lugar donde fueron, a Arica. Arica está en el norte de Chile, en el límite con Perú, cerca de Tacna. Y a ese lugar fueron a orar y encontraron la imagen esa como una deidad de dos manos, las dos manos alzadas. Y ahí fueron a establecer, y básicamente lo que se tenía que hacer es abrir puertas, porque tanto Hainan como Hong Kong eran dos puertas que se debían abrir antes de hacer cualquier acción. Entonces entendemos que para hacer la estrategia la da Dios y va diciendo qué hay que hacer. La segunda puerta, que era Hong Kong, está en Jujuy, fueron a las aguas y ahí se abrieron las puertas de las contrataciones que tienen que ver con tiro, el tráfico ilegal, las adicciones, y se usó una bandera plateada. Argentina es Argentum, que significa redención. Entonces fue muy simbólico poder abrir ese lugar. Finalmente, se fue por el primer nivel, que es el centro de gobierno natural, el gobierno comunista. Básicamente China, con más de 3.000 años de historia, ha tenido muchos centros de gobierno. Como que ha cambiado la capital muchas veces, más de 20 lugares, pero 3 fueron los principales: Xi'an, Pekín y Nankín. Y lo que ordenó el señor fue tomar el centro. Esos lugares tienen un correlato acá en Argentina y en Chile. Uno de los puntos, de hecho, Xi'an, está cerca de Rancagua, a la orilla de un monte. Pekín está al sur de La Pampa y Nankín está en Santa Fe, cerca de Galvez, cerca de la localidad de Galvez. Y el centro de esos puntos está en San Luis. Y básicamente uno cuando piensa en pozos, piensa en tapar un pozo. Yo sabía que había un pozo espiritual, que Dios me lo mostró, y una semana antes de ir me mostró que yo me paraba ahí a través de un sueño y salía luz. Y la luz iba hacia el otro lado, perdón, no era un sueño, era una visión. La luz iba hacia el otro lado por el hueco, y del otro lado empezaba a disiparse toda la niebla que había y que cubría Chile. Entonces entendí que el pozo no había que cerrarlo, sino era un pozo donde había que mandar la luz. Y entre las cosas que hizo el Señor era que había que hacer un tabernáculo. Entonces se fue al lugar y se estableció un tabernáculo, que ahí lo ven, y se plantó una llave que tiene que ver con Ushuaia, eh, que es
a través de la profecía que dice que va a salir el fuego desde el sur. Además de estos, encontramos otros centros, ¿sí? Que es el centro de gobierno de la idolatría. Básicamente, en China hay 4 montes, perdón, 4 que forman con uno central. El central es Song. Y los otros montes, al este Taishan, al oeste Huashan, al norte Beihenshan y al sur Nanhengshan. Esos son los montes de donde principalmente se hace idolatría. Es decir, hay templos budistas, son centros de peregrinación donde va la gente, y en el centro de esa cruz hay un lugar, y ese lugar fue que se llama Chengao, que fue el primer lugar habitado de toda China. El primer lugar donde se estableció la adoración de China fue ahí, en Chengao. Y ese lugar corresponde a lo que sería Mendoza, en nuestro territorio. Y básicamente, ahí pueden ver el lugar, está cerca de General Alvear, Monte Comán, y ahí está ubicado en el mapa Chengao, y donde estaría el monte que sería el monte central de adoración en China. Monte Comán significa portal del sol naciente. Cada vez que uno habla de sol naciente, habla obviamente de China y de Japón. Bueno, y vamos a ver el tercer nivel, porque el segundo nivel vimos que era como montes de idolatría, que tiene que ver con las estrellas. Y hay 2 niveles. Uno que tiene que ver con la osa menor, que son 7 estrellas, y otro que tiene que ver con varias constelaciones, la serpiente, la osa mayor y el dragón, que son 9 estrellas, que son las que están influyendo sobre el territorio chino. De hecho, ellos identifican los 9 dragones que están en este muro, que es el centro astral chino. Es decir, en ese muro se ven reflejados cada uno de los dragones y qué hace cada uno de ellos. Entonces vemos en estos diseños, pero diseños que van más allá, porque son diseños de países, en este caso de China. Obviamente que no solamente representa al gran dragón, sino representa a la segunda potencia mundial. Nosotros tenemos un montón de lugares acá relacionados con China, y uno de ellos se encuentra cerca de Chosmalal, al sur, que es la base china. La base china es un lugar que tiene como 40 campos de fútbol de tamaño y que fue donado, porque se les dio el uso, pero irrestricto a los chinos. Y ahí no se sabe qué hay, esa foto es aérea, pero en etapa de construcción, recién estaba la antena. Y esta que tiene más construcción, vemos, yo tracé con líneas, una vegetación, lo que se veía. Y se veía como un animal. Correspondiente a una constelación. Ahora, ¿qué pasa? La latitud y la longitud de esa base hace que aparezca en la frente del centauro con una estrella que se llama Menken. Menken, es decir, no solamente tiene forma de centauro en la Tierra, sino que en el cielo está el centauro, y esa latitud, que es de 36,22 sur, coincide, digamos, en determinado momento, con el pasaje del centauro.
Eh, es llamativo y bueno, obviamente que tiene su porqué. Y para cambiar de plano, voy a ir al tema ruso. Tanto Rusia como China son gobiernos comunistas. Y más que de Vladimir Putin, sí entender por qué está en el gobierno y que tiene él un montón de cosas que uno dice, parece bueno, pero por otro lado, cosas que no son tan buenas. Pero básicamente, eso me llevó, bueno, que veamos el tema de los misiles. En 1930 empiezan a elaborarse todo lo que son misiles. eh, Eran de origen alemán, los primeros. Ese era un pájaro de plata. Y había dos tipos, con tripulación y sin tripulación. Con tripulación se llamaban planeador antípoda de largo alcance. Antípoda Defender Race. Y me llamó la atención que sea planeador antípoda. Y la otra, sin tripulación, planeador intercontinental de largo alcance. Y en esto se interesó Stalin. De hecho, mandó a su hijo a raptar a una de las personas, después lo quisieron convencer para que vaya a Rusia para producir, y no fue. Pero a partir de ahí, en 1944, Stalin empiezan a trabajar con el tema de satélites. Y ellos, principalmente, después lo siguió Estados Unidos, hicieron algo que era usar eh, misiles no balísticos. Un misil balístico es un misil que sigue un tiro, es decir, sube y después baja. Pero ellos lograron hacer funcionar un misil que se conformaba como balístico al principio, pero después empezaba, volvía a la atmósfera planeando, con un planeo hipersónico, es decir, que va por arriba de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 1200 kilómetros eh, por hora aproximadamente. Y, es decir, que los primeros misiles andaban en 3, ahora digamos, fueron creciendo a 3 veces las velocidades, 3 Mach, luego fue creciendo y actualmente hay hasta de 24 veces la velocidad del sonido. Son muy rápidos. Luego de ese proceso de planeo, retoma fuerza para volver a salir y reentrar, y eso lo hace con un efecto que se llama saltar. Es decir, eh, le permite esto entrar y salir de la órbita y tener grandes resultados y a muy altas velocidades. En muy poco tiempo puede alcanzar un destino. Los misiles balísticos intercontinental superan los 5.500 kilómetros. Solo tenemos que pensar que desde donde estamos nosotros, de Esquel a Buenos Aires, estamos a la mitad de esa distancia. Es decir, es como un viaje de ida y vuelta. Eso es lo que hace un misil balístico intercontinental. Eh, También existen otros, digamos, lo que se llama vehículos de reentrada con múltiples objetivos independientes, que es un misil que se tira y tiene muchas ojivas, entre 3 y 16. Ahí vemos una foto de las ojivas. Entonces sube y cuando va a bajar, ya cada ojiva tiene un blanco determinado. Y esos misiles que se empezaron a producir desde 1968 tienen Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Son los que se llaman misiles de ojiva. Acá vemos el rango de China hacia dónde llegan sus misiles. Los intercontinentales obviamente llegan a Estados Unidos. Y tienen, digamos, un alcance muy grande.
Es decir, que un misil saliendo de China puede llegar a Estados Unidos, o saliendo, hoy en día la amenaza es Corea del Norte, y hay misiles de Corea del Norte que pueden llegar a Estados Unidos. Lo que me llama la atención que ninguno de los misiles que pueden tirar ellos puede llegar a, digamos, la parte de América Latina o América del Sur. Todos están enfocados en poder llegar a Estados Unidos, porque no necesitan misiles más grandes ellos. No van a tener hipótesis de conflictos, pero hacen eso para disuadir. Ahora, de entre todas las medidas que hay como está la cúpula de hierro, así todos los países tienen sistemas de defensa, tienen sensores en islas, en barcos, que donde sale un misil, ellos ya tienen una contramedida, un interceptor esperando. Pero algo que se está hablando son las perturbaciones electromagnéticas. Son pulsos magnéticos que lo que producen, ellos lo aprendieron con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que cuando viene una explosión de una bomba atómica, las frecuencias que hay hacen que se paralice toda la electrónica de los equipos. Entonces, un auto se para, un cohete se cae. Entonces, la guerra es una guerra de frecuencias, y esto me pareció interesante, saber que las frecuencias pueden hacer que se desarticule cualquier arma del enemigo. Ahí vemos un mapa de Venezuela, una foto satelital, cuando fue el apagón en el 19, y vemos la condición inicial y la condición final, que es con mucho menos luz porque saltan los equipos. Si bien no fue por una perturbación electromagnética, ese es el efecto que produciría una bomba de neutrones, una bomba atómica. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, perdón, gran parte de los misiles son los que nos posibilitan tal vez una confrontación final. Y Rusia siempre se relacionó a lo que es Gog y Magog. Entonces, siendo alguien que puede atacar a Israel y, y puede traer una controversia, sobre todo cuando tenemos un señor como Putin en el gobierno, es para tener en cuenta. Ellos generaron un misil en el 2018, lo anunciaron y lo pusieron en servicio el 1 de septiembre de este año, que se llama RS-28 Sarmat ruso. Puede llevar entre 10 y 15 ojivas, hasta 10 toneladas, es decir, 10.000 kilos útiles de carga que pueden estallar. Vuela 24 Mach, es hipersónico, con un alcance de 18.000 kilómetros, el que más alcance tiene actualmente, y ahí vemos una foto del misil. Entonces me llamó la atención que se llame Sarmat. Cuando fui a buscar por qué se llama Sarmat, viene de Sarmata. Sarmatai, ¿sí?, significa armado con dardos y flechas. Obviamente que tiene que ver con esto que decíamos, eh, que son misiles como de racimos que tienen muchas ojivas. También procede del Sauro mataris, que es un lagarto eh, del mar de Aral. Tácito, una persona, cuando empieza a hablar de esta tribu, porque en realidad eran una de las primeras tribus, decían que eran unos pillos, ladrones, eh, que dice que no constituye la guerra, que el pillaje digamos, es lo que contribuye a su pasión, el robo. ¿Por qué vamos a esta tribu? Porque es importante entender que él le pone un significado a un misil en este tiempo. Lo hace el 1 de septiembre de este año. Y tiene que ver
no solamente con esto, sino cuál es el origen. Fue una de las primeras tribus que habitaron la zona al sur de los Urales, y de ahí se dividió, dio origen a 3000 años antes de Cristo, a los chinos, dio origen a los iraníes, a parte de la India, a los germanos. Es como que fue desde todos los yacimientos arqueológicos el inicio de gran parte de la civilización. Y ese lugar es de origen iraní. Y uno cuando piensa en iraní piensa en Irán como país. Y en realidad iraní viene de ario, de las razas arias, que es lo que toma Hitler para establecer toda su doctrina. Ahí vemos en el mapa cómo ocuparon toda la zona de Irán, Afganistán, parte de la India, gran parte de Rusia, algunas partes de China. Vemos que es una cultura que se desarrolló en un montón de lados. Una de las ciudades principales se llama Arcaín. Arcaín proviene del turco arca, que significa cresta, atrás o base. Es un sitio arqueológico ruso al sur de los Urales. También se llama Ciudad de la Gloria Rusa, ciudad eslavo-aria más antigua, la capital de la primera civilización aria. Es decir, todos nosotros descendemos de ese lugar. Ciudad de la Cruz Gramada, que de eso da origen a la esvástica nazi. Ciudad de la Mandala, designado como Santuario Nacional y Espiritual de Rusia. Lugar sagrado para un montón de creencias como la nueva era. Viene de dos culturas. Una es la cultura Yamna, que significa hoyo en ruso, o cultura de los sepulcros, porque ellos fueron los primeros que hacían sepulcros y hacían montículos elevados donde enterraban a sus personas, y de la cultura de Abayevo, de la Edad de Bronce. Es decir, acá tenemos entre 2500 a 1900 años antes de Cristo. Es decir, que es una ciudad muy vieja y con mucha tradición. Ahí vemos lo que queda de la ciudad. Eran círculos concéntricos con lugares rituales, con una cierta orientación. Y dice, ciudades conquistadas que reproducen el modelo de universo. Es decir, están reproduciendo el modelo de universo descrito en la literatura espiritual indo-aria iraní, básicamente en dos libros, las Vedas y el Avesta. Y también pueden observar ahí uno de los primeros planos que hay del año 1600 antes de Cristo, donde el centro está ubicado en esta ciudad. Ellos ubican el centro del plano conocido en esta ciudad. Y obviamente están, si uno ve, está la parte de Europa, hacia el oeste, una parte del norte de África, hacia el sureste, como está el mar Caspio, también se nota ahí clarito. Es decir, que tenían manejo, digamos, fue una de las primeras civilizaciones. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ellos tenían dos deidades principales en la mitología, y eran los hermanos gemelos. Se llamaban Monos, hombre, y Shem-Hos, gemelo, progenitores del mundo y de la humanidad. Ellos fueron los dos primeros de la creación. Y después aparece un tercer héroe llamado Trito, o tercero,
que aseguró el sacrificio original. Siempre se hace un paralelo acá con Adán y Eva, pero también se lo hace como gemelos con Abel y Caín, dado que en algunas de las versiones, eh, Shem, o Shema, que era el malo, que personificaba al mal, o al diablo también, o, digamos, podemos hacer un paralelo con Caín, él mata a su hermano. Entonces aparece el tercero, que sería Seth, y él lo que hace es levantar un altar, sacrificio. Y ahí aparece el concepto de sacrificio y de altares a partir de ese acto de creación. Dice que en la mitología está que al matar a su hermano, al hombre, al bueno, lo que hace a partir de eso es, le dio derecho a generar al mundo. Entonces el mundo se crea a partir de la muerte de uno. Y acá vemos, digamos, Shama es un dios hindú de la muerte y la justicia. El dios hindú de la muerte y señor del Naraka, que es el del infierno. Posteriormente fue adoptado por la mitología budista china, tibetiana, coreana, japonesa, como el rey del infierno. Bueno, básicamente con esto que estamos viendo, que todas las tradiciones que conocemos nosotros, digamos, gran parte, tienen su origen en Rusia, en un lugar específico. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que se llama cartografía o hacemos estudios, no podemos dejar de lado dónde se inició un evento. Entonces yo le hablaba de la ciudad principal, es el centro de esos montes de adoración. Y acá vemos en Rusia el origen de muchas de las civilizaciones, porque de ahí fueron y se mezclaron con otros. Y finalmente quiero dejar un concepto. Hubo varias creaciones. De cada creación subsistió una parte de esa creación. ¿Qué significa esto? Cuando Caín mata a su hermano, él se va y encuentra esposa y se casa. Frutos, esa esposa, de otra creación anterior. Entonces, muchas de las personas que están en los diferentes continentes eran frutos de otras creaciones. Y esto es algo importante porque nosotros no podemos pretender que el que está en México o el que está en la Patagonia haya transitado lo mismo que otro que nació a partir de Israel. El nivel de luz no va a ser el mismo. El nivel de luz no va a ser lo mismo. Entonces, lo que tenemos que aprender en esto es que hay diseños, pero esos diseños están relacionados con lugares específicos, con objetos específicos, con culturas específicas, y nosotros nos tenemos que poder meter en eso para poder accionar. Hace mucho, Mónica tuvo una revelación con los montes Urales. El Señor le dijo que era una serpiente, y bueno, una serie de cosas. Así que estuvimos orando, estuvimos investigando, estuvimos haciendo un montón. Y el Señor ahora va aportando más cosas. ¿Por qué? Porque hay un diseño detrás de eso y el Señor necesita que se corte. ¿Pero para qué? Para las generaciones que fueron después de los primeros. Hubo un inicio de una generación, hubo otra generación, otra, hasta llegar a gente como nosotros que tenemos origen ario en definitiva,
o iranío, y necesitamos limpiar, necesitamos cambiar. Putin fue eh, al Caín, a la ciudad, en el 19, y fue como un hecho de reivindicación de la ciudad y de la historia y de todo eso. ¿Qué fue hacer? Empoderarse. Muchas veces se dijo que perdió poder, y bueno, ahora vemos que en este ataque a Ucrania o en todas las cosas que hacen, Rusia no pierde vigencia, porque en un momento, incluso por la cantidad de armamento nuclear, a partir de los pactos, por ejemplo, Estados Unidos era el que más tenía, y ahora está creciendo rápidamente China. Pero en esta semana ha pasado que Rusia salió a hablar de sus 10 nuevos eh, instrumentos de guerra, por una posición geoestratégica. Entonces, muchas veces el Señor nos va a llamar a hacer guerra, a orar, a interceder por lugares específicos, y esos lugares lo que van a hacer es, eh, digamos, va a intervenir Dios sobre esos lugares, sobre lo espiritual, para que haya cambios en lo terrenal. Bueno, John Terúa anuncia para el 57-84, este año que empezamos, lo escrito por Joel. Entonces, estamos en los tiempos de Joel, estamos en los tiempos donde el Señor se va a glorificar, donde vamos a ver su mano poderosa, y como iglesia tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, les bendigo y nos vemos en el próximo encuentro.